El tema correspondiente a esta semana es hablar acerca de electrostática. Cuando nosotros hablamos acerca de electrostática, vamos a hablar acerca de las cargas eléctricas, la interacción entre estas cargas, ¿no? Vamos a hablar acerca también de la influencia de las cargas que se tienen sobre otras. Entonces empezamos hablando acerca de algunos conceptos previos, como es la carga eléctrica. ¿Qué será la carga eléctrica? Nosotros decimos que la carga eléctrica es una propiedad de algunos cuerpos. Solamente algunos cuerpos poseen carga eléctrica. Es una cantidad escalar que nos va a indicar la cantidad de electrones que tenga, ya sea de exceso o por defecto, de un material. Su unidad en el sistema internacional es el coulomb. La carga eléctrica se mide en coulomb. Por ejemplo, acá nosotros tenemos dos esferas, uno de vidrio y uno de corcho. Entonces observo que entre estas dos hay interacción, hay una fuerza de interacción que hace que se acerquen estos dos cuerpos. Esa fuerza de interacción lo podemos decir que es de atracción. Si yo tengo dos esferas de vidrio, observo que estas dos esferas, en vez de acercarse, se alejan. Entonces hay una fuerza de interacción que nosotros le llamamos repulsión, que hace que se alejen. También puedo tener dos esferas de caucho, ¿ya? Estas dos esferas de caucho también hacen que se alejen. Entonces yo puedo decir que dos esferas distintas se acercan, se atraen, dos esferas iguales se repelen. Entonces acá estamos hablando ya de la existencia de una fuerza que hace que se acerquen, una fuerza que hace que se alejen, dependiendo si las esferas son iguales, significa del mismo material, ¿no? O si son distintas. Entonces nosotros decimos que eso se da debido a una atracción o repulsión. ¿Y eso depende de qué? Depende de la naturaleza de estos cuerpos, depende de su carga eléctrica, si es positiva o si es negativa. Por ejemplo, acá yo puedo decir, puedo asignarle un signo de carga a, este vidrio, puedo decir, a ver, que sea negativo y este positivo. O sea, tienen signos distintos, tienen diferente carga con diferente signo. C es de atracción. Y si son de signos iguales, será de repulsión. Si son de signos iguales, será de repulsión. Entonces, cargas de diferente signo, atracción, cargas de igual signo, repulsión. Entonces, ¿qué será la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica es la interacción entre dos cuerpos cargados. Esta interacción puede ser de atracción o repulsión dependiendo del signo de la carga. Entonces, nosotros podemos tener acá que si las partículas tienen cargas igual, de igual signo, decimos que es de repulsión. Si son de signos opuestos, es de atracción. Por ejemplo, acá observo que esta barra se acerca y observo que entre estos dos cuerpos hay una fuerza de atracción. Mira, acá en la superficie, acá se alinean las cargas negativas y va a atraer a las cargas de diferente signo. Si acá es negativa, va a atraer a las cargas positivas. Signos diferentes se atraen. Signos iguales se repelen. Podemos hablar acerca también de la conservación de la carga eléctrica. En todo proceso físico, la carga eléctrica se conserva. La carga eléctrica no se crea, no se destruye, solo se va a transferir de un cuerpo a otro.
en todo proceso físico. ¿Eso qué significa? Si yo acerco dos esferas, si los alejo, si los pongo en contacto, si hay fricción, ese es un proceso físico. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una interacción entre estas cargas que puede producir una transferencia de cargas, pero al final de cuentas, todo el sistema, su carga total se va a conservar. Lo que uno gana, el otro lo ha perdido. La carga eléctrica del sistema, de un sistema aislado, permanecerá constante. La carga al inicio va a ser igual a la carga final después de la interacción. La carga del sistema. Por eso es que podemos decir que la suma de todas las cargas eléctricas del universo es igual a cero, porque estamos hablando de un sistema aislado. En la interacción se va a producir una transferencia de carga, pero la carga total del sistema va a ser igual a cero. Recuerda que hay cuerpos que tienen cargas positivas, hay otros que tienen cargas negativas, pero la suma total va a ser igual a cero. Antes y después. La ley de la conservación de la carga se verifica en sistemas cerrados y aislados, en donde no entran ni salen partículas. No es que vamos a perder partículas, simplemente acá, por ejemplo, yo veo, tengo cargas positivas, cargas negativas, están interactuando, en esa interacción va a haber una transferencia de carga, algunos van a ganar, van a perder electrones, pero sin embargo, la carga de todo el sistema va a ser igual a cero. La cuantización de la carga eléctrica. ¿En qué consiste la cuantización de la carga eléctrica? Consiste en que toda carga eléctrica, su magnitud, va a ser igual a un múltiplo entero de la carga del electrón. O sea, ahí está la carga eléctrica, que lo vamos a representar con la letra Q, ya sea minúscula o mayúscula, va a ser igual a un múltiplo entero de la carga del electrón. Esta es la carga del electrón en magnitud. ¿Cuánto vale la carga del electrón? La carga del electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19. Esa es la magnitud de la carga del electrón. No te olvides que la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en Coulomb. N, ¿qué me va a indicar N? N me va a indicar la cantidad de electrones que se tenga, ya sea de exceso o de defecto. Recuerda que la carga eléctrica tiene signo. Ese signo puede ser positivo si yo digo que ha perdido. Si pierde electrones, se va a cargar positivamente y se cargará negativamente si gana electrones. Entonces estamos observando que un cuerpo puede ganar o puede perder electrones. La única carga que se transfiere de un cuerpo a otro son electrones. Entonces, ¿cómo determino la magnitud de la carga eléctrica? Tengo que conocer la cantidad de electrones que se transfiere, ¿no? Y a ello le multiplico la carga del electrón, de esa forma tengo la magnitud. Para indicar el signo de la carga, tengo que saber si ha ganado o ha perdido electrones. Como la unidad de la carga eléctrica es el coulomb, un coulomb es demasiado grande, entonces podemos utilizar sus múltiplos, como el milicoulomb. Recuerda que mili es 10 a la menos 3, microcoulomb, micro es igual a 10 a la menos 6. Nanocoulomb. Entonces, cuando te digan nanocoulomb, recuerda que nano es 10 a la menos 9. Picocoulomb es 10 a la menos 12.
Entonces, no te olvides los submúltiplos, mili, 10 a la menos 3, micro, 10 a la menos 6, nano, 10 a la menos 9, pico, 10 a la menos 12. Entonces, yo puedo decirte, a ver, dime, tengo una carga de, digamos, 5 microcoulomb. Entonces, esto es igual a 5 micro, 10 a la menos 6 coulomb. Y está. Entonces, estamos trabajando en las unidades del sistema internacional. Esto es notación científica. Ya está. Recordemos que la carga eléctrica es una propiedad que solamente algunos cuerpos lo tienen, solamente algunos cuerpos están cargados. Entonces, existen formas de electrizar a los cuerpos neutros, a los cuerpos descargados. Una forma de electrizarlos es mediante la frotación. Frotación o fricción. ¿En qué consiste? Cuando nosotros frotamos dos cuerpos, se va a producir una transferencia de electrones de un cuerpo hacia el otro. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, me estoy peinando el cabello, hay fricción, hay frotación, entonces acá se va a producir una, una transferencia de electrones, ¿no? En este caso, observo que el cabello se va a cargar positivamente y el peine se va a cargar negativamente. Entonces yo puedo decir, el que está perdiendo es el cabello transfiere electrones, el cabello está transfiriendo electrones, ahí están los electrones que transfiere. Es por eso que al final el cabello se va a cargar positivamente y como el peine está ganando electrones, se va a cargar negativamente. El cabello se carga positivamente y el peine se carga negativamente. Lo que uno gana, el otro lo pierde. Perdió 3 electrones, ganó 3 electrones. Cuando nosotros cargamos un cuerpo por frotación, hay una transferencia de electrones y al final los cuerpos quedan cargados, ¿no? Con la misma magnitud, pero de signos opuestos. Quedan cargados con la misma carga, pero de signos opuestos, ya que uno gana y el otro lo pierde. Acá tenemos otro ejemplo. Tengo una seda, una tela, empiezo a frotarlo con esta barra, hay fricción, frotación, se va a producir una transferencia de electrones. En este caso, se ha cargado la barra, se ha cargado positivamente, eso significa que la barra ha perdido electrones, mientras que la tela se ha cargado negativamente, lo que significa que ha ganado electrones. Nosotros mismos nuestra ropa está en constante fricción con nuestro cuerpo. Nos movemos, la ropa se carga, la ropa termina cargada. Depende también del material de la ropa, ¿no? Recuerda que la ropa sintética, la lana, es la que se carga más rápido que el algodón. Pero bueno, la ropa se va a cargar negativamente, nuestro cuerpo está transfiriendo electrones. No te olvides, el que gana electrones se carga negativamente, el que pierde se carga positivamente. En un proceso de frotación se transfieren electrones, ¿no? Lo que uno gana, el otro lo pierde. Entonces podemos indicar, no te olvides, que los cuerpos quedan finalmente cargados
de igual magnitud, pero de signos opuestos. Otra forma de electrizar a los cuerpos, una segunda forma de electrizar a los cuerpos es mediante el contacto. No va a producirte, no se va a producir movimiento, no se va a producir fricción, solamente van a estar en contacto. Voy a acercar a dos cuerpos. Por ejemplo, acá yo tengo una esfera neutra y acá tengo una barra. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a decir, esta barra está cargada negativamente. Entonces, esta barra que está cargada lo voy a acercar a la esfera neutra. Recuerda que un cuerpo neutro, ¿qué significa un cuerpo neutro? Un cuerpo neutro significa que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Recuerda que para que un cuerpo esté cargado, tiene que tener más electrones o menos electrones. Entonces acá esta esfera está descargada porque es neutra. Entonces lo voy a estimular acercando un cuerpo que está cargado. En este caso, esta barra está cargada, pero cargada negativamente. Como está cargada negativamente, lo acerco. Ahí va a haber, se va a producir contacto. Mira, se produce contacto. ¿Eso qué significa? Que esta barra que está cargada negativamente y a este lado que está cargada positivamente, mira, este lado que está cargada positivamente, estaba así, positiva, entonces, como la esfera no le puede dar protones, la esfera no puede perder por este lado está cargada positivamente, por este lado solamente hay protones. Entonces no puede transferir protones. Entonces la única que puede transferir en este caso es la barra que está cargada negativamente. Entonces como está cargada negativamente, le va a transferir electrones. Digamos que le transfiere por este lado, que le transfiera 3 electrones. Entonces si le transfiere 3 electrones, ¿cómo va a quedar esta esfera? Estas 4 cargas negativas que tenía, más las 4 cargas positivas que tenía, más, va a tener más los 3 electrones que ha ganado. ¿Ve? Entonces, cuando se separan, porque al final la barra se va a separar. Cuando se separan, esta esfera ya no va a ser neutra. Esta esfera ya no queda neutra. ¿Por qué? Porque observo que acá la cantidad de electrones ya no es 4, sino es 7. Entonces tiene más electrones. Tiene más electrones. Entonces se carga negativamente. Esta barra sigue siendo negativa. Negativamente. ¿Ve? Porque mira, solo tiene cargas negativas por este lado. ¿No? Entonces yo le puedo poner carga Q. Q. Entonces, cuando yo cargo un cuerpo por contacto, podemos decir que hay una interacción. Hay interacción. Comparten cargas. La barra ha compartido su carga con la esfera. Y cuando se separan, ¿qué sucede cuando se separan? Cuando se separan, adquieren el mismo signo. Los cuerpos quedan cargados con el mismo signo. Esta barra, su carga de esta barra va a tener signo negativo y esta esfera, su carga también tiene signo negativo. Tienen el mismo signo. Te dice acá, si las esferas, si los cuerpos son idénticos, van a tener la misma carga. O sea, ¿qué significa? Si tienen las mismas dimensiones, si esta carga tiene un radio, vamos a poner por este lado, a ver, acá puedo decir cargas idénticas.
cargas idénticas, me dice así. O sea, por ejemplo, acá, digamos que esta esferita, su radio es R, y esta esferita, su radio también es R. Son idénticas, del mismo tamaño, del mismo material. Entonces acá vamos a decir que este tiene su carga más 8 microcoulomb. Y este tiene una carga negativa, vamos a decir, y vamos a indicar que su carga es 2 microcoulomb. Se van a poner, van a interactuar, entonces van a estar en contacto. Cuando están en contacto, van a compartir carga. Y cuando al final los separemos, estos cuerpos van a adquirir la misma carga porque son esferas idénticas. O sea, esta va a tener una carga Q' y esta va a tener una carga Q'. Van a tener la misma carga. Pero ¿cuál será su carga? Entonces nosotros hemos dicho que en todo sistema aislado, ¿no? La carga eléctrica se conserva. Esa es la carga inicial. La carga inicial es igual a más 8 menos 2, eso da más 6 microcoulomb. Y acá, esta es la carga final. La carga final sería 2Q'. Por conservación de la carga eléctrica, se cumple que la carga inicial va a ser igual a la carga final. Si al inicio había la carga del sistema era más 6 microcoulomb, al final también tiene que tener más 6 microcoulomb, lo que significa que cada carga debe tener un valor de más 3 microcoulomb. ¿Ven? Al final las cargas tienen el mismo signo y si son esferas idénticas, su carga será la mitad para una, la mitad para la otra. ¿Me dejo entender, chicos? Profesora, ¿y qué pasa si no son idénticas? Uno puede decir, a ver, ¿qué hubiera pasado si no son idénticas? ¿Qué significa acá? A ver, por ejemplo, como una observación, si esta esferita, digamos que es 2R y esta esferita es R. O sea, no son del mismo tamaño. Acá, digamos que la carga 1 y la carga 2. Entonces, ¿cómo lo voy a distribuir? Se ponen en contacto y luego los separamos. Ahí está. ¿Cómo queda? Lo que nosotros decimos es que cuando los cuerpos se separan, lo que van a tener es el mismo signo de carga. Acá es Q, acá Q, y vamos a decir que la carga se distribuye proporcional a su tamaño. O sea, acá es 2R, acá es R. Si acá es Q, acá va a ser 2Q. Va a ser proporcional a su tamaño. La carga Q mayúscula es a 2R, como la carga Q minúscula es a R. Entonces, de esta forma, yo puedo decir que las cargas son proporcionales a su radio, a su tamaño. De esta forma, R y R se cancela y voy a decir que Q es 2Q. Ahí está, minúscula. Entonces, si yo digo, por ejemplo, acá es igual, acá era igual a más 8 y acá era de menos 2. Entonces, acá nosotros decimos la carga inicial es igual a más 6 microcoulomb.
Acá la carga final es Q más Q, que lo que significa que es 3Q. Y de acá podemos decir que la carga inicial es igual a la carga final. Al inicio hay 6 microcoulomb, al final hay 3Q. Por lo tanto, Q va a ser igual a ¿cuánto? A 2 microcoulomb, positivo. Este es positivo, positivo. Finalmente, tú dices, este Q mayúscula es como 2Q. O sea, este Q mayúscula va a ser 4 microcoulomb y este Q minúscula va a ser 2. Este Q minúscula es igual a 2, ¿no? 2 microcoulomb. Al final, esto es 4 porque es proporcional a su tamaño y esto es 2. Tú sumas, te sale 6 microcoulomb, lo que al inicio se tenía. No te olvides que cuando tú cargas a un cuerpo por contacto, ¿qué es lo que va a suceder? Van a compartir carga y cuando tú los separes, ambos van a tener el mismo signo de carga. Si este es positivo, este también tiene que ser positivo. ¿Ya? Si es negativo, el otro también tiene que ser negativo. ¿Y cómo se distribuye la carga? La carga se distribuye proporcional a su tamaño. Si son del mismo tamaño, mitad para una, mitad para la otra. Y si no son del mismo tamaño, será proporcional a su radio. Entonces, como acá uno tenía un radio R y el otro 2R, entonces la carga estará en la relación de 1 a 2. Si acá vale 2, acá va a valer 4. Consultas hasta ahí, chicos. Los escucho. ¿Hay alguna consulta? ¿No hay consultas? Ok. Entonces hemos visto que un cuerpo que no está cargado lo podemos cargar ya sea por fricción o por contacto. También podemos cargar a un cuerpo mediante la inducción. En este proceso de cargarlo no hay contacto. Lo que va a haber, ¿qué cosa es? Un acercamiento. En este caso, por ejemplo, esta barra no toca a las esferas. Simplemente se acerca. Entonces, cuando se acerca, lo que va a suceder es que las esferas, sus cargas, se van a redistribuir. Esta barra va a atraer a las cargas de signo opuesto y va a repeler a las cargas de igual signo. Entonces acá ya estamos hablando de la existencia de una fuerza. Acá no hay contacto, sin tocar. Entonces hay algo que está jalando a la carga positiva, hay algo que lo está alejando las cargas negativas. Ese algo es de la fuerza eléctrica. Entonces la fuerza eléctrica se da entre dos cuerpos cargados, pero a cierta distancia. De tal forma que al final estos cuerpos van a quedar a un lado los positivos, a un lado los negativos. Cuando cargamos a un cuerpo por inducción, no hay contacto. Lo que se va a producir es una redistribución de los electrones. Tenemos que también tener en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de conductores y aisladores. ¿Ya? Conductores. Los conductores son los que conducen, son materiales que conducen la corriente eléctrica. Entre ellos tenemos a los metales. Los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica también. Algunos líquidos, ¿no? El agua también conduce corriente eléctrica.
¿sí? Pero en este momento solamente vamos a hablar acerca de conductores, ya sea de materiales sólidos. Los conductores de la electricidad tienen en sus átomos poco electrones, te dice. En su última capa. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en su curso de química han visto las propiedades de los no metales y los metales también, han visto que los metales tienen la tendencia a perder electrones, ¿no? Entonces, si ustedes ven su distribución, la distribución de los electrones de valencia, qué cantidad de electrones de valencia tienen. Entonces, por eso es que acá nosotros decimos que los conductores, o sea, los metales, tienen pocos electrones en su última capa, o sea, tienen pocos electrones de valencia. Lo que genera, ¿qué cosa? A perder, lo que genera a perder esos electrones para finalmente lograr su llamado octeto, ¿no? Para que se cumpla la regla del octeto. Eso, todo eso ustedes lo van a ver con detalle en su curso de química, ¿no? Entonces ahí está la explicación de el por qué los metales tienen la tendencia a perder electrones, porque en su última capa tienen pocos electrones y lo que conlleva a que fácilmente los pierdan. Los aisladores, o también llamados dieléctricos, tienen en sus átomos, ¿no? Tienen todas sus capas completas, o sea, tienen los 8 electrones de valencia, ¿no? Lo cual conlleva a que no se pierdan esos electrones, por lo cual podemos decir que no pueden deslizarse fácilmente estos átomos para poder conducir la corriente eléctrica. Así lo tenemos, mira, por ejemplo, este es el cable y está envuelto por esta capa, este material que vendría a ser un aislador. Si tú coges, si por acá, por este cable está pasando corriente eléctrica y tú coges esta capa azul, es un material aislante, entonces no te va a pasar corriente eléctrica. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb sirve para determinar la magnitud de la fuerza eléctrica, ya sea de atracción o repulsión. Entonces, ¿qué me dice esta ley de Coulomb? Primero tengo que tener dos cargas, dos cuerpos cargados, ya sea con el mismo signo, ya sea con signos opuestos. Estos dos cuerpos cargados tienen que encontrarse a cierta distancia. Entonces, cuando tienen signos opuestos, hablamos de atracción. Si son de signos iguales, es repulsión. Si son signos iguales, es repulsión. Entonces, podemos observar que esta fuerza, recuerda que la fuerza tiene dirección. Si son signos opuestos, la fuerza se dibuja hacia adentro. Hay una línea horizontal que une a estas dos esferas. Sobre esa línea que los une, puedo dibujar la fuerza. Si es atracción, hacia adentro; si es repulsión, hacia afuera. Pero mira, sobre la línea que los une, se dibuja la fuerza, ya sea hacia adentro, ya sea hacia afuera. Esa fuerza se le llama fuerza eléctrica, que puede ser de atracción o repulsión. Ahí está la distancia, lo podemos representar con la letra D o con la letra R. R representa la distancia de separación. La magnitud, esta es la magnitud de la fuerza eléctrica
es igual al producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia que los separa, el producto. Recuerda que esta ley de Coulomb solo te permite determinar la magnitud, más no la dirección. Para determinar la dirección de la fuerza eléctrica, tú tienes que fijarte el signo de las cargas, ¿ya? Este K se le llama constante de Coulomb. Esta constante de Coulomb es igual a 9 por 10 a la 9. Si estamos hablando de un medio vacío, ¿no? Y las cargas no se toman en cuenta su signo, ya que está en magnitud. Entonces, cuando nosotros determinamos la fuerza eléctrica, siempre determinamos la fuerza eléctrica entre dos cargas. Agrupamos siempre en grupos de dos para determinar la fuerza eléctrica. Cuando tenemos un sistema de tres o más cargas, ¿cómo podemos determinar la fuerza eléctrica? De la misma forma, agrupando de dos en dos. Mira, acá tengo una carga 1, carga 2 y una tercera carga. Entonces, quiero determinar la fuerza eléctrica. Entonces tú dices, si a nosotros nos piden que determinemos, vamos a poner acá, termine la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Si te piden que tú determines la fuerza eléctrica sobre esta carga 3, entonces esa carga 3 tú la vas a comparar con la carga 1 y luego con la carga 2. Entonces, si tú comparas la carga 3 con la carga 1, tienen el mismo signo. Entonces será una fuerza de repulsión. Y de repulsión es hacia afuera. Sobre la línea que los une, ahí está esta línea punteada sobre las une, dibujas la fuerza hacia afuera. ¿Está? Hacia afuera. Esta fuerza es la fuerza entre la carga 1 y la carga 3. Entre la carga 1 y la carga 3. ¿Cuánto vale? Esa es fórmula, pues. La fuerza entre la carga 1 y la carga 3 es constante, el producto de la carga 1, la carga 3, sobre la distancia entre 1 y 3 al cuadrado. ¿Ya está? Su dirección ya lo tienes. Luego comparas la fuerza, la carga 3 con la carga 2. Observas que tienen signos opuestos, entonces la fuerza es de atracción. Sobre la línea que las une, ahí está, lo dibujamos la fuerza hacia adentro porque es de atracción. Esta fuerza es la fuerza entre la carga 2 y 3. La fuerza entre la carga 2 y 3. ¿Cuánto vale? Eso también es fórmula. Fuerza entre 2 y 3 será constante la carga 2, la carga 3, entre la distancia entre 2 y 3 al cuadrado. ¿Ya está? Se forma. Al final te están preguntando que determinen la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Entonces, sobre la carga 3 observamos sobre 3, observo que sobre esta carga 3 hay dos fuerzas. Una fuerza que ejerce la carga 1 y otra fuerza que ejerce la carga 2. ¿Cuánto vale? Ya tú lo sabes. Entonces, para determinar la fuerza resultante, lo que yo necesito es este angulito. Recuerda que las fuerzas son cantidades vectoriales. Entonces, yo tengo que sumar vectores. Y para que tú sumes vectores, lo que tú tienes que tener en cuenta es la dirección. En este caso, voy a aplicar un método, el método paralelogramo. Entonces, ¿qué te dice este método de paralelogramo? Que es igual a la magnitud, es igual a la raíz cuadrada, el módulo de cada uno de los vectores al cuadrado
más el doble del producto por el coseno del ángulo que forman ellos dos. Y está. Entonces, eso es lo que hacemos. Siempre agrupamos de dos en dos. Comparamos una carga con las demás. Como en este ejercicio, me indican que determine la fuerza eléctrica sobre la carga 3. Entonces, sobre esta carga 3, ¿qué fuerzas se ejercen? La carga 1 ejerce una fuerza, la carga 2 ejerce otra fuerza. Si hubiera una cuarta carga, también tendríamos que dibujarla. Hasta ahí, ¿alguna consulta, chicos? ¿Los escucho? ¿No hay consultas? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Reacciones hasta ahí? ¿No hay ninguna reacción? Ok, eso significa que vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos bien. Entonces, hasta ahí vamos a revisar, vamos a reforzar esta parte de la teoría con algunos ejercicios de clase. Entonces, revisamos nuestro ejercicio número 1. Dice, con respecto a la electrización de los cuerpos, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición 1. Los cuerpos se cargan negativamente porque pierden protones. ¿Qué me dicen, chicos? Los cuerpos se cargan negativamente porque pierden protones. A ver, ¿quién enciende su micrófono? ¿Verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Vamos, chicos. No los escucho. Nosotros decimos que primeramente un cuerpo podrá perder protones. ¿Se puede perder protones? ¿Mm? Un cuerpo puede perder protones, un cuerpo no puede perder protones. Un cuerpo, lo único que puede perder un cuerpo son electrones. Recuerda que los cuerpos pueden ganar o pueden perder, pero solamente electrones. La única carga que se puede transferir son electrones, no protones. O sea, esto está de por sí, está mal. Pero también te están diciendo que cuando un cuerpo pierde, se carga negativamente, eso también es falso, porque, ¿no? Entonces acá tenemos doblemente falso. Primeramente, no se puede perder protones, por eso es falso. Luego, también puedo decir que si hubiera perdido electrones, se hubiera cargado positivamente. Los cuerpos, decimos así, los cuerpos pueden ganar o pueden perder electrones, ¿ya? Por eso es falso. La única carga que se transfiere son electrones. Y cuando un cuerpo pierde electrones, se carga positivamente. Lo hemos dicho así, decimos así. Si pierde electrones. Si pierde electrones, entonces se carga positivamente. Si gana, si gana electrones,
entonces se carga negativamente. Recuerda, un cuerpo solamente puede ganar o perder electrones. La única carga que se transfiere son electrones. Por eso es falso. Segunda proposición, un cuerpo eléctricamente neutro tiene igual número de electrones que protones. ¿Qué decimos? Un cuerpo neutro. Un cuerpo neutro es un cuerpo descargado. Recuerda, neutro descargado. Entonces, si es neutro, significa que la cantidad de electrones va a ser igual a la cantidad de protones. Eso es un cuerpo neutro. O sea, si yo tengo esta esferita y tiene 3 cargas positivas, para que sea neutro tiene que tener 3 cargas negativas. Neutro, descargado. Igual a descargado. Por eso indicamos que en esta proposición es correcta. Es correcta. Un cuerpo neutro tiene igual cantidad de electrones que protones. Tercera proposición. La carga eléctrica de un cuerpo es un múltiplo entero de la carga del electrón. Esto también es correcta por la cuantización de la carga. La carga eléctrica es un múltiplo entero de la carga del electrón. No te olvides eso. Tenemos entonces la alternativa C. Revisemos el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 me hablan acerca de un cuerpo esférico. Este cuerpo esférico se electriza y gana durante su proceso. Esta es la cantidad de electrones que va a ganar. Gana 4 por 10 a la 10. Esa es la cantidad de electrones que ha ganado. Si te dice así, si el cuerpo adquiere finalmente una carga eléctrica de 3,2 nanocoulomb, determine su carga inicial. Entonces yo necesito saber la carga inicial. Entonces nosotros podemos decir que su estado inicial tiene una carga Q, Q sub 0, y luego, bajo procesos de electrización, su carga ha cambiado, tiene una carga final. Entonces, podemos decir, por el principio de cuantización, la cantidad de carga transferida lo puedo calcular como el número de electrones por la carga del electrón. La cantidad de electrones es de 4 por 10 a la 10. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces acá nosotros estamos indicando que ha ganado electrones, gana. Por eso es que acá este signo que al final nosotros tenemos es un signo negativo. Este signo negativo no es por el signo del electrón, sino porque me está diciendo que gana electrones, ¿ya? Electrones. Es eso. No es el signo del electrón, porque si acá me hubieran dicho pierde, lo hubiera puesto positivo. Gana electrones. Entonces acá nosotros colocamos en valor absoluto simplemente la carga del electrón y acá puede ir un signo positivo o un signo negativo, ¿no? El signo positivo hubiera sido si pierde. Y el signo negativo si gana. Entonces, como acá le he elegido el signo negativo porque el dato te dice que gana electrones, por eso es negativo. Entonces, la cantidad de la carga que se ha transferido es de 6,4 nanocoulomb con signo negativo.
¿Ya? Entonces nosotros decimos, la cantidad de carga que se transfiere va a ser igual a la carga final menos la carga inicial. Por dato del problema, te dice que su carga final es de 3,2 nanocoulomb. 3,2 y positiva. La carga inicial menos la carga inicial. La cantidad de carga es de menos 64, menos 6,4. Entonces, haciendo los cálculos, tenemos que la carga inicial fue de 9,6 nanocoulomb con signo positivo. Con signo positivo. Y eso lo tenemos en la alternativa D. ¿Consultas hasta ahí? Ok. En el ejercicio número 3 sería, en este ejercicio 3, te dice dos cuerpos conductores A y B. Son esféricos y son idénticos. Su carga inicial de A es de más 4 nanocoulomb y la de B es 0, está descargado. Se ponen en contacto y luego se separan a 1 centímetro. Me piden que determine la fuerza electrostática. Entonces tengo dos cuerpos A y B. Al inicio tienen una carga. Al inicio A su carga es de más 4 nanocoulomb y de B es 0. Se van a poner en contacto. Ambos esferas están en contacto. Cuando están en contacto van a compartir carga y luego los vamos a separar. Recuerda que cuando son dos cuerpos idénticos, al final van a tener la misma carga con el mismo signo. ¿Ya? Los vamos a separar a una distancia de 1 centímetro, te dice. Con eso hay que hallar la fuerza eléctrica. Para determinar esta fuerza electrostática, lo primero que necesito saber es la carga final de ambas esferas. Utilizamos el principio de conservación de la carga eléctrica. En todo sistema aislado, la carga eléctrica se conserva. Decimos así, al inicio, la carga inicial es igual a 4 nanocoulomb. Al final, la carga final sería Q más Q, 2Q, la carga final es 2Q. Por conservación de la carga inicial es igual a la carga final, por lo tanto, más 4 nanocoulomb va a ser igual a 2Q. Por lo tanto, Q es igual a 2 nanocoulomb. Esa es la carga final de ambas esferas, más 2 nanocoulomb. Conocemos ya las cargas, conocemos la distancia de separación, entonces podemos determinar la fuerza eléctrica, la fuerza electrostática. Aplicamos la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas sobre el cuadrado de la distancia. Q por Q, Q al cuadrado, reemplazamos K, el valor de K es de 9 por 10 a la 10. El valor de Q es de 2 nano. Recuerda que nano es igual a 10 a la menos 9. Distancia es de 1 centímetro. Centímetro, hay que pasarlo a metro. 10 a la menos 2 al cuadrado. Por este lado voy a tener igual a ¿cuánto? 2 al cuadrado, 4. 4 por 9, 36. Ahí están los 36. Tenemos por este lado 9 a la 10 a la 9, 10 a la menos 18, me sale 10
a la menos 9. Este menos 4 sube, menos 9 más 4, menos 5. Lo representamos en notación científica como 0,36 por 10 a la menos 3. Factor de 10 a la menos 3 es mili. Entonces la fuerza electrostática será igual a 0,36 milinewton. Esa es la fuerza eléctrica. La encontramos en la alternativa A. Entonces no te olvides que cuando tú colocas dos cuerpos en contacto idénticos, al separarlos van a adquirir el mismo signo de carga con el mismo valor, Q y Q. Aplicamos la conservación de la carga eléctrica. Si al inicio hay 4 nanocoulomb, al final también tiene que haber 4 nanocoulomb. Como son idénticos, mitad para uno, mitad para el otro. Revisamos el ejercicio número 4. Para este ejercicio número 4 me dan 3 partículas cargadas. Se encuentran en los vértices de un hexágono. ¿Cómo se puede observar en la figura? Entonces tengo un hexágono. Recuerda que un hexágono regular, todos sus lados son iguales, en este caso iguales a A. Y vamos a tener 3 cargas. La carga 1, su carga negativa. La carga 2, negativa. Su carga es 2Q, el doble que el otro. La tercera carga, que vale Q también, positiva. Y en el centro voy a colocar otra carga positiva que va a ser Q mayúscula. Quiero determinar la fuerza eléctrica sobre la carga Q. Determine la fuerza eléctrica resultante que va a experimentar esta carga Q mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar la fuerza sobre esta carga Q mayúscula. Entonces, esta Q mayúscula lo voy a comparar con la carga 1, lo voy a comparar con la carga 2 y con la carga 3. Al final voy a tener 3 fuerzas y voy a hallar la resultante de esas 3 fuerzas. Entonces dibujamos cada una de ellas. Tenemos acá la fuerza entre la carga 1 y la carga Q. La carga 1 es negativa, la carga Q, esta es positiva, es de atracción. Esta es la fuerza que ejerce la esfera 1. La fuerza entre la esfera 2 y la carga Q mayúscula es de repulsión. Se repelen. Aquí está, mira, F, repulsión hacia afuera. Pero solamente voy a dibujar sobre la esfera Q mayúscula. Esta es la fuerza que ejerce la esfera 2. Ahora, ¿qué fuerza me falta? La fuerza que ejerce la esfera 3. La esfera 3 tiene una carga positiva. La esfera del centro tiene una carga también positiva, entonces será de repulsión. Repulsión hacia afuera por acá, hacia afuera por acá. Entonces lo dibujo solamente sobre la esfera del centro y esta es la fuerza que ejerce la esfera 3. Entonces ahí aparecen las 3 fuerzas. ¿Qué valor tienen? Fácil porque puedo aplicar la ley de Coulomb, ¿no? La fuerza 1, constante, el producto de la esfera del centro por la esfera 1, que vale Q, distancia A al cuadrado. ¿Cuánto vale la fuerza 2? La fuerza 2 será la constante, la carga 2, por Q mayúscula entre la distancia que es A al cuadrado.
Cada una de las esferas se encuentran a la misma distancia del centro. Mira. Recuerda que la esfera 2 vale 2Q. Entonces lo puedo expresar esto como, y está ahí la esfera, la fuerza 3. Entonces podemos observar que al final la fuerza resultante va a ser igual. Esta fuerza, como son fuerzas opuestas, lo podemos restar. La fuerza 2 y la fuerza 3 lo podemos restar. Ahí está la fuerza 2 y la fuerza 3. Fuerza 2 y fuerza 3. Ahí está, fuerza 2 y 3 restamos. ¿Cuánto sale la fuerza 2 menos la fuerza 3? Esa diferencia es igual a F1. La fuerza 2 menos la fuerza 3 es igual a K, Q mayúscula por Q minúscula sobre al cuadrado, que equivale a F1. F1. O sea, esto de acá es igual a F1. F1. Entonces al final tengo dos fuerzas. Estas dos fuerzas, para poder resolverlo, puedo aplicar el método del paralelogramo. Para ello, necesito conocer el ángulo entre ellos. El ángulo entre ellos, recuerda que acá se ha formado una especie de triángulos equiláteros. Esto es 60, 60, esto es 120. Entonces tiene dos fuerzas iguales y el ángulo 120. Entonces nosotros decimos, de todo esto, tienes, acá está la esfera Q mayúscula, que es positiva. Por este lado está la fuerza 1. Por este lado está la fuerza 2 y 3, que equivale a la fuerza 1. El ángulo es 120, entonces, ¿cuánto vale la resultante? Esta fuerza resultante es igual a F1. Finalmente, la fuerza resultante es igual a F1 y F1 vale constante Q sobre A al cuadrado. Lo puedes comprobar, si tú gustas, lo puedes comprobar aplicándolo y te va a salir, ¿no? Tú dices, pues, la fuerza eléctrica va a ser igual a la raíz cuadrada, F1 al cuadrado más F1 al cuadrado, más el doble del producto por el coseno de 120, que es menos un medio, y esto te va a salir F1. Y F1 es justamente igual a Q minúscula sobre al cuadrado. Y eso sería nuestra respuesta. Consultas hasta ahí, los escucho, los leo. ¿No hay consultas? ¿No hay consultas, chicos? Muy bien. Entonces continuamos con la teoría. Entonces no te olvides que cuando nosotros tenemos más de dos cargas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agrupamos de dos en dos, ¿sí? Siempre agrupamos de dos en dos. Ahí está.
Entonces continuamos con la teoría. Ahora vamos a hablar acerca de el campo eléctrico. Cuando nosotros hablamos acerca del campo eléctrico, decimos que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Tiene dirección y se representa como una región, un espacio donde una carga hace sentir su presencia sobre una carga de prueba, digamos, mediante la fuerza eléctrica. Por ejemplo, podemos compararla con el campo gravitatoria. Ahí, por ejemplo, tenemos la Tierra. La Tierra ejerce una influencia sobre todas las partículas que se encuentran en su superficie o cercanas a ella. Eso se da debido a la existencia de la gravedad. Entonces, por acá yo tengo este cuerpo de masa m. Este cuerpo de masa m es afectado por una fuerza gravitatoria. Entonces, la Tierra ejerce una fuerza gravitatoria sobre esta esfera m. Eso es porque existe gravedad. En toda esa región existe gravedad, por eso existe una fuerza gravitatoria. De igual forma, por este lado tengo una carga, que puede ser carga positiva o negativa, tengo una carga y en toda esta región, esta esfera roja va a ejercer una influencia sobre todas las partículas que se encuentran en ella. Entonces, por acá yo tengo esta esferita, su carga Q sub 0, positiva. Entonces, esta esferita va a estar afectada por una fuerza. Esa fuerza es la fuerza eléctrica. Esa es la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica se da porque en toda esta región existe campo eléctrico. Si existe fuerza eléctrica entre estos dos cuerpos, entonces existe campo eléctrico. El campo eléctrico entonces será la fuerza eléctrica sobre la carga. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la carga en la que actúa. Sus unidades del campo eléctrico será Newton sobre Coulomb. Entonces, para que exista campo eléctrico debe existir una fuerza eléctrica. Vamos a ver la dirección del campo eléctrico sobre una partícula puntual. Primero vamos a determinar la magnitud de este campo eléctrico. Para ello decimos que el campo eléctrico, su magnitud será igual a la constante de Coulomb por la carga. Estamos hablando de magnitud. Magnitud. La magnitud siempre es positiva. Acá no vamos a considerar el signo de la carga, por eso le pongo en valor absoluto. Q es la magnitud de la carga que va a producir el campo eléctrico. Entonces, por este lado tengo esta esferita, su carga es Q. Entonces, yo quiero determinar el campo eléctrico en este punto P. Entonces, lo primero que decimos es su dirección, ¿no? Porque su magnitud sería constante, la carga Q, ¿a qué distancia se encuentra? A una distancia R. Entonces, ¿qué dirección tiene el campo en el punto P? El campo va a ser saliente, sale de la carga, saliente. Por eso decimos que es de repulsión. O sea, si tú tienes una carga positiva, el campo eléctrico que se representan por las líneas de campo o línea de fuerza es saliente en todas las direcciones. Saliente. Así es. Entonces, por este lado, como es una carga positiva, es saliente. El punto P se encuentra a la derecha, entonces sale a la derecha. Si la carga es negativa, entonces recuerda, carga negativa, entonces si es carga negativa es lo opuesto.
las líneas de campo, las líneas de fuerza, estas líneas de fuerza van a entrar a la carga. Entran a la carga. Entonces, si yo quiero determinar el campo en este punto P, entonces las líneas de fuerza tienen que entrar a la carga. Ahí está. El punto P se encuentra a la derecha, entonces a la derecha observo que las líneas de fuerza entran a la carga. El campo en el punto P apuntará a la izquierda. Podemos indicar entonces que es de atracción porque está hacia adentro. Si nosotros tenemos un sistema de dos o más partículas y queramos determinar el campo eléctrico, lo único que tenemos que hacer es determinar la suma vectorial. Pues recuerda que el campo es una cantidad vectorial, tiene dirección. Acá tengo un punto P, este es mi punto P. Entonces quiero determinar el campo en este punto P. Entonces, la carga 1 es positiva, entonces sus líneas de fuerza son salientes. Ahí está, salen en todas las direcciones, salen. Entonces yo quiero dibujar las líneas de fuerza, pero sobre la línea que une al punto P. Entonces ahí está. Recuerda que las líneas de fuerza me ayudan a representar al campo eléctrico. ¿Ya? Esas son las líneas de fuerza, representan al campo eléctrico. Entonces, sobre la línea que une al punto P, esta es la dirección y este será el campo que genera la carga 1. La carga 2 es una carga negativa, entonces las líneas de fuerza para la carga 2 son entrantes, entran en todas las direcciones, entran. Acá, mira, entran, todas entran. Entonces, como yo quiero dibujar el campo sobre la línea que une al punto P, entonces será esta. Esa es la dirección del campo que genera la carga 2. Tienes dos vectores. ¿Puedes determinar el vector resultante? Claro, aplicas el método que tú conoces. Pues en este caso puedo aplicar podría aplicar ¿qué cosa? El método del paralelogramo, pues no, necesitas el campo 1 al cuadrado, campo 2 al cuadrado, el producto por el coseno, necesitas el coseno del ángulo entre ellos. Y de esa manera podemos determinar el campo resultante en el punto P. Si tienes más, si en vez de un triángulo hubiera tenido un cuadrado, de la misma forma. Al final lo que vamos a hacer es sumar vectores y tú conoces ya métodos para sumar vectores, método del paralelogramo, método de polígono, ¿no? Los métodos o el método de descomposición que hemos visto también. Entonces, las líneas de fuerza o líneas de campo representan al campo eléctrico. Entonces, si la carga es positiva, estas líneas de fuerza salen de la carga. Y si la carga es negativa, las líneas de fuerza entran hacia la carga. Podemos dibujar las líneas de fuerza para dos cargas de signos opuestos. Mira, de la carga positiva, ahí tenemos la carga positiva, las líneas de fuerza salen y hacia la carga negativa entran, salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Puedo observar que estas líneas de fuerza son líneas abiertas. Estas líneas de fuerza no se intersectan, no se superponen.
conforme se van acercando a la carga, estas líneas de fuerza se van juntando. O sea, en este punto 1 le puedo poner, y en este punto 2, en el punto 2 las líneas de fuerza están más abiertas. Entonces puedo decir incluso que el campo en 1 es mayor al campo de 2. Conforme las líneas de fuerza se separan, la intensidad del campo va a disminuir. ¿Ya? Eso es lo que puedo decir. También podemos decir que si nosotros trazamos una recta tangente a estas líneas de fuerza, podemos determinar la dirección del campo. Si yo quiero decir qué dirección tiene el campo en este punto A, lo único que hago es trazo una recta tangente. Entonces, el campo en ese punto tiene esta dirección. Si yo quiero determinar el campo en este punto B, ¿qué dirección tiene? Trazo una recta tangente y esa es la dirección del campo en B. Puedo determinar entonces cómo es que el campo varía en relación a estas líneas de fuerza. Si tienen el mismo signo, miren cómo se dibujan las líneas de fuerza. Las líneas de fuerza, así se dibuja. Recuerda que si es carga positiva, las líneas de fuerza salen. Si es una carga negativa, también entran, pero como acá son positivas ambos, salen de ambas. Estas líneas de fuerza no se intersectan, no se cortan, no se superponen. ¿Ya? Estas líneas de fuerza sirven para poder representar al campo eléctrico. Estas líneas de fuerza fueron inventadas, son líneas imaginarias, no es que existen, no es que así se dibuja, profesora, las líneas de fuerza, no, simplemente es una notación, ¿no? Fueron inventadas para poder explicar cómo es que el campo eléctrico va cambiando, va variando. Fue inventada por Michael Faraday para poder explicar el comportamiento del campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico? El campo eléctrico está representado por las líneas de fuerza. Estas líneas de fuerza son líneas abiertas, no se intersectan, no se superponen. El campo eléctrico es tangente a ellas. La cantidad de líneas de fuerza es proporcional al tamaño de la carga, es proporcional a su radio. Cuanto más, a mayor radio, mayor cantidad de líneas de fuerza. Entonces podemos indicar que el número de líneas de fuerza del campo eléctrico nunca se interceptan. El número de líneas de fuerza que sale de una carga positiva o que entra a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga, así te dice. Entonces, ahí está. Digamos que esta carga, vamos a decir que esta es la carga 1, esta es la carga 1, es una carga positiva y vamos a decir que tiene, su carga es 6, ¿ya? Entonces yo puedo decir, la carga 1 es proporcional al número de líneas de la carga 1. Entonces, acá es 6, acá puedo ponerle quizás 12, ¿no? Entonces, ¿en qué relación está? ¿No? Así lo podemos hacer. O también puedo contar y puedo decir, ¿cuánto vale la carga 1? No sé cuánto vale la carga 1. La carga 1. Entonces tú dices, pues, ¿cuántas líneas de fuerza están saliendo? Acá. La carga 2 es proporcional al número de líneas de 2. Y de esta forma tú puedes hallar la relación entre estas cargas. Si por acá, si por acá en esta carga 1, digo, esta es la carga 1, y esta es la carga 2, y puedo decir, a ver, el número de líneas de 1
es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, digamos que sea 12. Y acá el número de línea de la carga 2 es 6. Entonces yo puedo decir la carga 1 es a 12, como la carga 2 es a 6. Simplificando, puedo decir que la carga 1 es a 2, como la carga 2 es a 1. Y de esta forma observo la relación entre ambas cargas. De esta forma hallamos la relación entre las cargas, ¿no? Puedo decir que la carga, ahí está, la carga 1 es el doble de la carga 2. ¿Eh? Encontramos la relación conociendo el número de líneas de fuerza. Finalmente, vamos a encontrar una relación entre el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. Tenemos, por ejemplo, acá un campo eléctrico uniforme, un campo eléctrico constante. Un campo eléctrico uniforme es un campo constante tanto en dirección como en magnitud. Tengo dos placas, una placa positiva, una placa negativa. Recuerda que las líneas de fuerza salen de la placa positiva y entran a la placa negativa. Tenemos ya la dirección del campo. Dentro de este campo se encuentra una carga. Esta es una carga positiva. Entonces, si es una carga positiva, nosotros decimos que esta carga positiva está afectada por una fuerza. El campo ejercerá una fuerza sobre esta carga positiva. Esa fuerza se llama fuerza eléctrica. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica y el campo tienen la misma dirección. Si Entonces, ahí está. La fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo eléctrico, pero no te olvides para la carga positiva. Para la carga positiva, la fuerza eléctrica tiene la misma dirección que el campo. Si nosotros tenemos una carga negativa dentro de este campo eléctrico uniforme, la fuerza eléctrica y el campo tienen dirección opuesta. Para una carga negativa. Entonces no te olvides que la fuerza eléctrica y el campo son paralelas. Mira, la fuerza eléctrica y el campo son paralelas. ¿Tienen la misma dirección? Si la carga es positiva. ¿Tiene dirección opuesta? Si la carga es negativa. Si la carga es positiva, el campo eléctrico hará que la carga se mueva en la dirección del campo. Si la carga es negativa, se va a mover en dirección opuesta al campo. No te olvides, la fuerza eléctrica lo podemos representar como la carga eléctrica multiplicada por el campo. Ya está. Entonces, eso sería todo, chicos, respecto a la teoría. Entonces, vamos a reforzar con la solución de los últimos ejercicios de clase. Aquí tenemos el ejercicio número 5. Entonces, en el ejercicio número 5 me dan 3 partículas. Ingresan perpendicularmente a un campo eléctrico y describen trayectorias mostradas. Entonces, acá me están dando una placa positiva, una placa negativa y me dan
3 cargas. 3 cargas. Ahí está la carga A, la carga B y la carga C. Ahí están las 3 cargas y me están dando la trayectoria para cada una de las cargas. La primera proposición me dice, me hablan acerca de la dirección del campo. Entonces, dibujemos la dirección del campo. Si esta es una placa positiva, esta es una placa positiva y esta es una placa negativa, las líneas de fuerza, ¿en qué dirección van? De la placa positiva a la placa negativa. Entonces, esta es la dirección del campo. Ya tengo la dirección del campo. Entonces, para este ejercicio me dice, la primera proposición, el campo está dirigido de la placa superior a la inferior, va de la superior a la inferior, eso es verdadero, va de arriba hacia abajo, verdadero, ¿no? Va de la placa positiva a la placa negativa, verdadero. En la segunda proposición me dice, me hablan acerca de la partícula A. ¿Esta partícula A tiene carga negativa? ¿Tendrá carga negativa? Entonces tú ves, pues, mira, esta carga, esta partícula A, hay algo que está haciendo que se mueva hacia abajo, ¿no? Hay algo, mira, debería moverse en línea recta, debería moverse hacia la derecha, todo hacia la derecha, pero hay algo que hace que tienda a moverse hacia abajo. Esa fuerza nosotros le llamamos fuerza eléctrica. Ahí está. Y puedes observar que la fuerza eléctrica y el campo tienen la misma dirección. ¿Qué sucedía cuando la fuerza eléctrica tenía la misma dirección que el campo? ¿Qué signo de carga tenía? ¿Te acuerdas? Lo vimos en la teoría. ¿Te acuerdas? ¿Qué signo tenía? Lo vimos en la teoría, chicos. Estábamos acá, ahí está. Sí, ahí está. Para una carga positiva, la fuerza eléctrica y el campo tienen igual dirección. Si la carga es negativa, tienen dirección opuesta. Está. Entonces, acá, la fuerza eléctrica sobre A tiene la misma dirección que el campo, lo que significa que la esfera A tiene que tener una carga positiva. Carga positiva. Por lo que nosotros decimos que, esta segunda proposición es falso. La segunda proposición es falso. ¿Ya? Falso. Tercera proposición. Me hablan de B. B es neutra y C tiene carga negativa. Entonces vamos con B. Observo que la trayectoria que sigue B es una recta. Es una trayectoria recta, lo que significa que no hay nada que lo jale arriba y no hay nada que lo jale abajo. Recuerda que la fuerza eléctrica, ¿de qué depende la fuerza eléctrica? De la carga y del campo. Si hablamos de un cuerpo neutro, su carga es cero. Y si su carga es cero, la fuerza eléctrica es cero. Si la trayectoria es una recta, entonces B es neutra. B es neutra. ¿Ya? ¿Y qué pasa con C? A C hay algo que lo está jalando hacia arriba. Ese algo vendría a ser la fuerza eléctrica. Entonces, para C, su fuerza eléctrica va a ser hacia arriba. ¿Y tiene la misma dirección? Veo que la fuerza eléctrica para C, tiene dirección opuesta, lo que significa que C, su carga es negativa. Por lo que esta tercera proposición va a ser correcta. ¿Ya? No te olvides. Entonces, no te olvides eso.
Entonces, si yo tengo, imaginemos por este lado, vamos a poner acá, vamos a poner, esta es mi placa positiva, positiva, positiva. Esta es mi placa negativa, 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 negativa. Dibujamos las líneas de fuerza, sale de la placa positiva a la negativa. Esta es la dirección del campo. Un campo hacia la derecha dibujado. Y coloco una carga. Esta es mi carga positiva. Si es positiva, la fuerza eléctrica y el campo tienen la misma dirección. Y si es negativa, tendrá dirección opuesta. Eso es lo que vimos. Esta fuerza eléctrica se define como carga por el campo. No te olvides eso. Si yo digo que yo tengo un campo en esta dirección y acá yo tengo esta carga, que es una carga negativa, entonces la fuerza eléctrica y el campo tendrán direcciones opuestas. ¿Ve? Pues no te olvides. ¿Ya? Vamos con el sexto ejercicio. En este ejercicio me hablan acerca de un cuerpo de masa M y su carga es positiva Q. Se desplaza desde el reposo, velocidad inicial 0, en dirección del campo eléctrico porque es una carga positiva. ¿Cómo se muestra en la figura? Entonces yo tengo la figura, ahí está la dirección del campo. Como es una carga positiva, se va a mover en la dirección del campo. Si acelera con una magnitud de G cuartos, determine la magnitud del campo. G es la gravedad. Entonces me está diciendo que acelera porque recuerda que su velocidad inicial es igual a 0. Entonces hay algo que hace que se acelera. Ese algo es la fuerza eléctrica, que es igual a la carga por el campo. Hacemos el diagrama de fuerzas. Aparte de la fuerza eléctrica, está actuando su peso. Este es el mg. El mg. Entonces nosotros decimos suma de las fuerzas en el eje Y es igual a 0. No, hay aceleración. Entonces será igual a masa por la aceleración. ¿Quién es positiva? Tú te fijas, la aceleración es hacia arriba, entonces la que es positiva es la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica menos el peso va a ser igual a la masa por aceleración. No te olvides que la fuerza eléctrica se define como carga por campo. Esa es la fuerza eléctrica. Menos mg, la masa, por dato del problema, la aceleración es g cuartos. G cuartos. Resolvemos, decimos que acá la carga por el campo va a ser igual a mg más mg cuartos. La carga por el campo será 5 mg cuartos. Tú quieres hallar el campo, entonces el campo será igual a 5 mg, ¿no? Cuartos por Q. Ahí está. Esa sería nuestra respuesta. ¿Consultas hasta ahí? Te escucho. Vamos, chicos, ¿cómo vamos? A ver, vamos a tomar una captura más. ¿No hay consultas hasta ahí? Vamos con el ejercicio número 7.
En este ejercicio 7 te dice, la figura muestra un cuerpo esférico conductor con carga eléctrica de más Q igual a 0,4 milicoulomb y masa 20 gramos, sostenida por una cuerda ideal aislante en equilibrio dentro de un campo eléctrico uniforme, ¿no? En la figura, ahí tenemos la figura. La figura, tengo un cuerpo esférico que se encuentra sostenida de una cuerda ideal aislante en equilibrio, la cual se encuentra dentro de un campo eléctrico uniforme. Ahí está la dirección del campo. Me piden que determine la tensión de la cuerda y la magnitud del campo respectivamente. Entonces, esta esfera se encuentra en equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar todas las fuerzas que le afectan a esta esfera. ¿Qué fuerzas le afectan? Entonces nosotros decimos, pues, por este lado, ahí está la fuerza eléctrica. Como es carga positiva, la fuerza eléctrica y el campo tienen la misma dirección. ¿Qué otra fuerza le afecta a la esfera? ¿Te escucho? ¿Qué otra fuerza le afecta? Le afecta su peso. El peso es una fuerza vertical hacia abajo, el mg. ¿Qué otra fuerza le afecta a la esfera? ¿Me dices qué otra fuerza le afecta a la esfera? Hay una cuerda, por lo tanto hay una tensión. Ahí está. Son tres fuerzas que le afecta a la esfera. Entonces hay que determinar, me dice, la tensión y el campo. Primero determinamos la tensión. Se encuentra en equilibrio. Entonces, ¿te acuerdas? Cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, ¿qué me dice la primera condición del equilibrio? Que la fuerza resultante va a ser igual a cero. Fuerza resultante igual a cero. Puedo dibujar mi triángulo, ¿no? Un polígono cerrado vamos a dibujar, ¿ya? Entonces, para eso, a ver, hacemos una proyección. Hacemos una proyección. Necesito ángulos. Tengo que comprobar que esto sea 90. ¿Qué ángulo forma entre la tensión y la fuerza eléctrica? Se observa que es 90, pero hay que comprobarlo. Entonces tú dices, pues, por este lado, si esto es 37, esto de acá es 53. Si esto es 53, mira acá, esto es 53, este es 37 también. Ahí está, 37, porque esto de acá es 90, entonces observamos que entre la tensión y la fuerza eléctrica son perpendiculares. Y está, entonces puedo dibujar mi triángulo, dibujamos nuestro triángulo, ahí está el peso, una fuerza vertical, tenemos la fuerza eléctrica y tenemos la tensión. Observo también que la tensión y la vertical van a formar un ángulo de 37. Este de acá es 53 y este es 90. Este es un triángulo notable. Un triángulo notable, tú sabes los lados, la proporción de los lados, ¿no? Este es como 5K, este es como 5K, este es como 4K, este es como 3K. Entonces, ¿cuánto vale el peso? Entonces hay que hallar el peso. Pues el peso es igual a 20 gramos, en la masa es 20 gramos. Entonces ya lo puedo determinar de esa forma. Ya conocemos los lados. O también puedo poner así. A ver, vamos a ver. También lo puedo poner. Como tú conoces el peso, si tú conoces el peso, ya conoces este lado y ya conoces la tensión.
Bueno, vamos a utilizar a la función trigonométrica también el coseno de 37. Coseno de 37 en la figura será el cateto adyacente, que es la tensión, sobre la hipotenusa, que es el peso. Como tú conoces cuánto es el coseno de 37, ya puedes hallar la tensión. Despejo la tensión es el peso por el coseno de 37. El peso por el coseno de 37. La masa es 20 gramos, 10 a la menos 3. La gravedad de 10, coseno de 37, 4 quintos. Simplifico, quinta 1, quinta 2, tenemos igual a 4 por 4, 16, por 10 a la menos 2, que eso equivale a 0,16 newton. Esa es la tensión. Entonces, si tú ya tienes cuánto vale la tensión, ya podemos determinar todo lo demás. ¿Cómo determinamos el campo? El campo lo podemos determinar mediante la fuerza eléctrica, ¿no? El campo es, ahí está, la fuerza eléctrica es la carga por el campo y eso está relacionado al seno. El seno de 37, cateto opuesto, que es la carga por el campo, sobre la hipotenusa, que es el peso. Despejamos y tenemos que el campo va a ser igual el peso por el seno de 37 sobre la carga. La masa es 20 gramos, no te olvides gramos, 10 a la menos 3, la gravedad 10, seno de 37, 3 quintos. Simplifico, quinta 1, quinta 2, tenemos igual a ¿cuánto? ¿Mm? Simplificamos también acá, 0,4, acá tengo 0,1, acá 5, tenemos 5 por 6, 30, por 10 a la menos 1, porque estas dos se cancelan, y tenemos 300. 300 newton sobre coulomb. Ese es el campo. Entonces, no te olvides, cuando tú tengas un ejercicio de cargas eléctricas y te digan que está en equilibrio, lo que tienes que hacer es dibujar las fuerzas, la tensión, peso, y añadimos una tercera fuerza más, que es la fuerza eléctrica. Su dirección, ¿de qué depende? Del signo de la carga. Si la carga es positiva, la fuerza eléctrica y el campo tendrán igual dirección. Y si la carga es negativa, dirección opuesta. Como se encuentra en equilibrio, aplicamos las condiciones del equilibrio. En este caso hemos aplicado la primera condición del equilibrio. Que la fuerza resultante es igual a 0. Puedo dibujar un polígono cerrado porque la fuerza resultante es 0. Resulta que este polígono cerrado es un triángulo notable. Un triángulo notable. Revisamos nuestro último ejercicio, el ejercicio número 8. En este ejercicio número 8 me dan dos partículas. Una de carga negativa, igual a 16 nanocoulomb, la otra carga 2 positiva de 9 nanocoulomb. Me dan sus ubicaciones en coordenadas. La ubicación de la carga 1 es 0,3 milímetros, entonces aquí está el X, el Y, se encuentra por este lado. Y la carga 2, sus coordenadas son 4,0, entonces se encuentra en el eje X a 4 milímetros, ¿no? Del origen de coordenadas. Me piden que determine el campo resultante en el punto P. Ahí está el punto P y lo determinamos. ¿Sí? Lo determinamos. Entonces,
como esta carga 1, como esta carga 1 es negativa, esta carga 1 es negativa, las líneas de campo, ¿qué dirección van a tener? Entrante, ¿no? De tipo de atracción. La carga 2 es positiva, entonces sus líneas de campo van a ser salientes como de repulsión. Estos dos campos son perpendiculares. Entonces, para poder hallar el campo resultante, lo único que podemos hacer es aplicar Pitágoras. Y se acabó el problema. A ver, ¿cuánto vale la magnitud del campo que genera la carga 1? Por fórmula sabemos que el campo que genera la carga 1 es constante, la carga 1 sobre el cuadrado de la distancia. Entonces puede observar que la carga 1 se encuentra a 4 milímetros. Esta distancia es de 4 milímetros. Reemplazamos. Estamos trabajando con el valor absoluto de la carga. La constante, 9 por 10 a la 9. La carga 1 es negativa, pero no se coloca el signo. En valor absoluto, 16 por 10 nano, 10 a la menos 9. La distancia es de 4 milímetros, 10 a la menos 3. Calculamos y el campo es igual. Este 4 al cuadrado, 16, se va con este 16, me queda 9 por 10 a la sexta. Ese es el campo en 1. Hallamos el campo que genera la carga 2. La carga 2, ahí está. La constante que vale 9 por 10 a la 9. La carga 2 que es 9 nano. 10 a la menos 9. Sobre el cuadrado de la distancia, la carga 2 se encuentra a ¿qué distancia? A 3 milímetros. Esta distancia es de 3 milímetros. 9 y 9 se cancela, me queda 9 por 10 a la sexta también. Entonces, ambas cargas generan la misma magnitud del campo. Y si son perpendiculares, ya sabemos el campo resultante. Aplicamos Pitágoras y ya tenemos el campo resultante a raíz de 2. O aplicamos la formulita y tenemos que el campo en el punto P es igual a 9 raíz de 2 por 10 a la sexta newton sobre Coulomb. Ese es el campo en el punto P. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Ok. Entonces, hemos aprendido el día de hoy, hemos hablado acerca de la fuerza eléctrica y el campo eléctrico. Son dos cantidades vectoriales y para determinar la dirección necesitamos el signo de las cargas. Para finalizar, tenemos acá las alternativas de sus ejercicios propuestos. Si no hay consultas, entonces nos despedimos. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien, chicos.